8 soldados mexicanos murieron por una mina que no fabricaron manos mexicanas. Murieron en Michoacán, en suelo propio. Y el hombre que enseñó a fabricar esa mina no nació aquí, no creció aquí, no tiene un solo familiar enterrado en esta tierra. Semanas después de ese ataque, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el hombre que se hace llamar el Tigre, apareció en cámaras con una declaración que recorrió toda América Latina. Los cárteles mexicanos son objetivo militar de su gobierno. Gota a gota prometió se va a cobrar cada gota de sangre derramada en suelo colombiano. Desde Palacio Nacional, la respuesta mexicana fue 11 palabras, que cada quien se encargue de su parte. 11 palabras, sin romper relaciones, sin levantar la voz, sin mandar un solo elemento fuera de nuestras fronteras. Y eso, exactamente eso, es lo que me interesa explicarte hoy. Porque cuando México responde a una amenaza así, con 11 palabras y una sonrisa, hay dos posibilidades. O nades, o no entendió lo que le dijeron, o ya sabe algo que el otro no descubrió todavía. Con México no es un país que no entiende. Guarda esa pregunta. Antes de que termine este video, te doy la respuesta completa. Pero primero necesito que veas de dónde viene esta amenaza. Porque hay algo que de la Espriella no mencionó en ninguna de sus entrevistas. Algo que está en los expedientes judiciales, en los registros militares, en los comunicados de su propia Cancillería. Y es lo más incómodo de esta historia. Cuando esa mina estalló en Los Reyes, el operativo que siguió detuvo a 17 personas. 12 eran colombianos. 9 de ellos exmilitares, hombres entrenados y financiados por el Estado colombiano, retirados entre los 30 y los 40 años, con pensión reducida y sin carrera civil que los esperara. Hombres con un entrenamiento que vale miles de dólares al mes en el mercado internacional y un mercado que aprendió exactamente cómo encontrarlos, no por rutas clandestinas, por WhatsApp, por Telegram. Un mensaje, un número de cuenta, un boleto de avión. El reclutamiento no necesita oficina, necesita una sola promesa. Lo que Colombia paga no alcanza, lo que pagan afuera, sí. Entre $2,000 y $6,000 al mes contra un sueldo militar colombiano que no llega a los 1,200. Hoy, entre 2,000 y 3,000 colombianos operan dentro de estructuras criminales en territorio mexicano. No como soldados rasos, como instructores, como ingenieros de explosivos, como los hombres que le enseñaron a un cártel cómo convertir los caminos entre los aguacateros en un campo minado. El ejército mexicano lleva meses desenterrando el resultado de ese entrenamiento. 625 artefactos explosivos improvisados detectados en Michoacán. 625. Un estado donde la gente sale a cortar aguacate al amanecer. Y no todos terminan en México. Naciones Unidas documentó colombianos combatiendo activamente en el Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. El mismo perfil, el mismo mercado, el mismo estado que los formó, los retiró jóvenes y los dejó ir. Eso explica el negocio. Lo que no explica es el silencio oficial, porque detrás de cada hombre que salió a vender su entrenamiento hay una familia que espera, y muchas de esas familias ya dejaron de esperar. La Cancillería colombiana tiene abiertos 577 expedientes consulares vinculados a connacionales en zonas de conflicto. De esos, 438 corresponden a personas clasificadas como desaparecidas en combate, no muertas en acción, no capturadas, desaparecidas. 438 familias sin cuerpo, sin tumba, sin una respuesta que se atreva a decir la verdad en voz alta. Y el gobierno, que no ha podido responderles a esas familias dónde están sus hijos, hoy sale a declarar objetivos militares en otro país. Pues eso no es fortaleza, es distracción. Pero esto todavía no es lo más importante de esta historia. Lo más importante es lo que México ya movió, sin anunciarlo, sin una sola cámara encendida. México no respondió con un general, no respondió con una nota diplomática de 4 páginas, respondió con lo que ya tenía: 3 instrumentos que no necesitan aprobación del Senado, no generan un solo titular de guerra y no cuestan un peso adicional al presupuesto, pero funcionan.
El primero es migratorio. Cada año, más de 666,000 colombianos abordan un vuelo con destino a México. Turismo, negocios, escala hacia otro país. Toda esa industria depende de un sello que México otorga o niega a discreción, sin firma, sin negociación, sin comunicado de prensa. En un solo año de registros, México rechazó a 53,449 colombianos en sus aeropuertos. En 3 años acumulados, más de 101,000 casos. Colombia se convirtió en la nacionalidad más inadmitida en territorio mexicano en todo el planeta. Comparen ese número con uno solo. De más de 14 millones de estadounidenses que llegan a México cada año, fueron rechazados 1,149. Eso no es azar, es un filtro. Y ese filtro puede endurecerse mañana sin firmar nada, sin una sola declaración pública. El segundo instrumento es judicial. Los 11 exmilitares colombianos detenidos en Los Reyes están hoy en el Ceferezo número 17 en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, bajo prisión preventiva oficiosa. No hay repatriación rápida, no hay gestión consular que borre un expediente federal mexicano. El proceso lo dirige México bajo las leyes de México en el tiempo que México determine. Y hay un detalle que pocos leyeron. Colombia acaba de ratificar la Convención Internacional contra el Mercenarismo. Firmó su propio gobierno. Con esa ratificación, México puede exigir formalmente que Bogotá persiga a los reclutadores, a las agencias de viaje, a las empresas de seguridad privada que sostienen esa cadena de exportación de combatientes. Esa ley la escribieron ellos. Nosotros solo tenemos que citarla. El tercer instrumento es económico. Cemex, Bimbo, FEMSA, claro, Alsea, presencia mexicana activa en la economía colombiana. México exporta a Colombia cerca de 3.700 millones de dólares al año. Colombia exporta a México alrededor de 1.400. La balanza no es un empate. Y aquí está el detalle que nadie quiso subrayar. El mismo de la Espriella, que promete convertir en objetivo militar a los cárteles mexicanos, salió públicamente a pedir que empresarios mexicanos inviertan en su país. Con una mano amenaza, con la otra pide. Eso no es una posición de fuerza. Es una contradicción que México no necesita resolver, solo necesita esperar a que todo el mundo la vea. Y aquí está la respuesta a la pregunta que te hice al principio. Lo que México sabe y que de la Espriella todavía no termina de entender, no es un secreto de inteligencia. Está escrito en nuestra Constitución desde hace casi un siglo. México no exporta ejércitos, no los presta, no los renta, no los vende, no porque no pueda, sino porque entendió algo que otros gobiernos todavía están aprendiendo a golpes. Un ejército no es una nómina, un soldado no es un producto de exportación. Esa línea no es burocracia, es doctrina. Y esa doctrina protege algo más grande que México, porque lo que está pasando con Colombia no es un problema bilateral, es un modelo. Si ese modelo se consolida, el siguiente proveedor será Perú. Después Ecuador, después Honduras, América Latina convertida en la infantería de alquiler del mundo. Eso es lo que está en juego, no un pleito entre dos presidentes. Futuro de a quién le pertenece la fuerza en este continente. Y México está pagando un precio real por sostener esa línea. Los 8 soldados que murieron en Los Reyes no se enterraron en Bogotá, se enterraron aquí. El entrenamiento fue importado. El duelo fue nuestro. Cada vez que el mundo escribe la palabra cártel, escribe México al lado. Nadie escribe quién les enseñó a fabricar los 625 artefactos que nuestro ejército está desenterrando en Michoacán. Nadie escribe quién convirtió los caminos de tierra de la Tierra Caliente en una zona de guerra. México carga con ese costo. En silencio, sin cambiar de posición, porque hay países que gobiernan para los próximos 4 años y hay países que construyen para los próximos 40. 40 años no se construyen con declaraciones frente a una cámara, se construyen con decisiones que nadie aplaude en el momento en que se toman. Entonces, ¿qué le espera a esta política de la Espriella? La presión no viene de México,
viene de adentro. Las calificadoras internacionales ya ubican a Colombia a 2 escalones del grado de inversión, con un déficit fiscal que supera el 7.5% del PIB. El ajuste salarial para la fuerza pública fue del 7%. El salario mínimo subió 23%. El mismo sector que sostiene el discurso de mano dura es exactamente el que se está yendo del país, reclutado por WhatsApp, seducido por los $6,000 mensuales que Colombia no puede pagar. De la Espriella promete una guerra, con unas finanzas que no aguantan un conflicto prolongado, con un ejército que se desangra hacia afuera y con un expediente internacional que se escribe solo, colombianos señalados en el magnicidio de un presidente haitiano, un tribunal bajo control ruso que condenó en ausencia a un colombiano a más de 13 años y un grupo de trabajo de la ONU con expediente abierto sobre exportación de combatientes. Nadie tiene que atacar a Colombia. El expediente se escribe solo. México no tiene que hacer nada extraordinario, solo aplicar la ley que ya tiene, en la ventanilla que ya tiene, con la calma de quien no necesita ganar el día. Y mientras tanto, esas 438 familias siguen esperando una respuesta que su propio gobierno no les ha dado. Ellos no eligieron esta partida, solo la pagaron. Eso es lo que ningún canal te dice. Eso es exactamente lo que está pasando frente a tus ojos. Si crees que México está defendiendo una doctrina que protege a todo el continente, escribe doctrina en los comentarios. Si crees que este silencio le va a costar caro a México, escribe riesgo. En los primeros 100 días del gobierno de la Espriella, vamos a ver quién leyó bien el tablero. Esta pantalla va a recordar tu comentario.